El progreso tecnológico ha generado una gran cantidad de temores, desde películas donde los robots terminan por conquistar a los humanos, hasta expertos que advierten de la posibilidad de crear dictaduras digitales o hackear humanos. Hoy en Ahora Futuro, México y el Mundo, vamos a analizar cómo aprenden las máquinas con cierta independencia de los humanos y si esto realmente podría conducirnos a su sublevación y autogobernanza. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el Mundo. ¿Qué es una computadora, no? Las computadoras son sistemas que tienen la posibilidad de seguir instrucciones simples, pero de una manera muy rápida. Esas instrucciones simples es lo que le denominamos un algoritmo. ¿Okay? Entonces, si una persona es capaz de atomizar los elementos de una toma de decisión y decir, para resolver este problema, lo podemos hacer con estos 5 o 500 pasos, esos pasos, cuando se plasman en un programa, eso es a lo que le llamamos un algoritmo. A las computadoras les damos instrucciones, por ejemplo, a sumar un par de números. Un algoritmo surge cuando hacemos una cadena de instrucciones, como sumar un par de números y al resultado multiplicarlo por 2, que si el resultado es mayor a 20, volverlo a multiplicar por 2. Le llamamos inteligencia artificial a instrucciones muy complejas y largas que permiten a las máquinas crear nuevos algoritmos a partir de nuevos resultados e información que obtienen del exterior. Inteligencia artificial es cuando los programas son suficientemente complicados, y hay algunos que lo son. Llega un momento en que el mismo programador no te puede describir el detalle de todos los pasos por los que fue pasando el algoritmo, porque una de las cosas que tienen las computadoras actuales es que tienen la capacidad de hacer miles de millones de operaciones por segundo. Entonces, nadie puede agarrar y decirte, bueno, yo utilicé 200 millones y enumerarlas, pues no puede hacerlo. Y eso, cuando lo ves el resultado de eso como un epifenómeno de lo que estás viendo, parece que es inteligente. Y entonces por eso acuñaron el término de inteligencia artificial. O sea, si tú me tratas de explicar por qué razón este programa tomó estas y otras decisiones, la verdad es que te voy a decir que no sé. Y entonces parece como que la computadora está actuando con un motivo que tiene voluntad y no las tiene. A ver, pero ahí para entender un poco más, al final del día todos estos programas pues son hechos o fueron hechos en un principio por seres humanos. Sí, sí. ¿Por qué es esto de que yo no te puedo explicar cómo es si finalmente la computadora está haciendo ese programa, pero a una gran velocidad? Porque tendría que enumerar cada uno de los pasos para que realmente te lo pudiera yo explicar. Okay. Entonces, hay muchos ejemplos. En el mundo reciente, por ejemplo, en 1997, si no mal recuerdo, el campeón del mundo de ajedrez, que era el ruso Garry Kasparov, perdió un match con una computadora de IBM. Es que los programas que pueden ganarle a un jugador de ajedrez de ese nivel, calculan varios millones de variantes por segundo. O sea, la computadora, un ser humano, pues no puede calcular ni 1 millón por segundo, ¿no? Bueno, la computadora calcula varios millones de operaciones por segundo. Okay. Ahora, cuando tú ves lo que está pasando, dices, no, pues hay un cuate muy inteligente que está moviendo las fichas. Pero realmente lo que está haciendo es ver todas las posibles variantes hasta un cierto punto. Eso es un algoritmo. Cada vez que es el turno de la computadora en una partida de ajedrez, puede realizar para cada movimiento una simulación, una serie de escenarios. Así estima cuáles serían las jugadas subsecuentes a partir de ese movimiento y calcula su probabilidad de ganar la partida completa a partir de cada jugada que podría realizar. Hay ciertos límites para su capacidad de cómputo, pero logra generar un sinnúmero de cálculos en cada turno para así estimar sus probabilidades de éxito frente a su oponente.
El Machine Learning es aún más interesante y expongo un buen ejemplo del canal de YouTube, CGP Grey. Resulta complicado que una computadora reconozca en una imagen si, por ejemplo, hay una mariposa o una abeja. No hay una serie de características fáciles de dictar a la computadora para que en cada foto reconozcan esas figuras determinadas. Lo que podemos hacer es crear un programa que construye bots y otro programa que evalúa el desempeño de los bots para realizar esa tarea. El programa que crea bots produce millones de ellos con diferentes características y cada uno intentará discernir si hay una abeja o una mariposa en miles de fotografías. El segundo programa dará un puntaje a los bots según su número de aciertos. Los primeros bots van a ser muy malos para realizar esta labor. Sin embargo, los que hayan tenido los peores resultados son destruidos y los de mejores resultados serán clonados con pequeñas variaciones en su forma de trabajar. Los nuevos bots son evaluados y de nuevo los de mejores resultados son la base para crear la siguiente generación de bots. Este proceso de hacer nuevos bots basados en los mejores resultados consigue mejoras muy pequeñas generación tras generación, pero es efectivo porque cada generación significa millones de ellos y puede pasar de una generación a otra en un tiempo muy pequeño. Las computadoras procesan gran cantidad de datos en muy poco tiempo. Así, después de miles de millones o billones de bots desechados, llegas a una generación que es buenísima para distinguir si una foto contiene una mariposa o una abeja. Nadie los programó para hacerlo, y el humano que programó todo el sistema no sabe exactamente cómo lograr el bot final para poder distinguir una abeja de una mariposa. Es así como se alcanzó el objetivo. El humano solo hizo un programa que crea bots para hacer una tarea y una evaluación para saber qué tan bien se hacen esas tareas. Ahora, usaste ahorita la palabra de redes neuronales. Y quiero pensar que lo que estás diciendo es que quieres ayudarle a las máquinas a pensar como si fuera una red neuronal como la de un ser humano. ¿O qué es el tema de redes neuronales? Así es. Resulta que cuando tú quieres encontrar un algoritmo, tienes que saber cuáles son las reglas que debes de seguir para llegar a tu objetivo. Pero a veces los fenómenos son tan complicados que no puedes verbalizar esas reglas, no las conoces. ¿Cuáles son las reglas que sigue la sociedad para decidir que les gusta mucho una película o una melodía en contra de otra? Pues no sabemos. Entonces a alguien se le ocurrió que podíamos simular el proceso de aprendizaje a nivel neuronal y entonces eso se llaman redes porque se conectan elementos que son elementos matemáticos, cada uno de ellos es un pequeño algoritmo, se conectan en redes. Lo interesante es que demostraron que cuando pase eso, las computadoras no necesitan saber las reglas para darte una solución correcta de tu problemática. Entonces, ese tipo de sistemas se llaman conexionistas porque estás conectando muchas cosas. Y si les preguntas a esas cosas, ¿cuáles fueron las reglas que siguieron? Nadie sabe. Y entonces es donde empiezan todas estas cuestiones de ciencia ficción, de que si las máquinas... En realidad lo que está pasando es, alguien se dio cuenta de que se podía simular parcialmente lo que hace un cerebro. Platicamos fuera del aire un ejemplo que me llamó la atención, que platicaste este tema, por ejemplo, del gasoducto que se hizo entre alguna zona de Canadá y los Estados Unidos. Entre Alaska y Estados Unidos. Entre Alaska. Bueno, entonces tienen que pasar por todo Canadá. Sí. Y que son decisiones muy complejas y además la extensión, los climas por los que pasa, me imagino que eso implica en el material que le ibas a poner, en las densidades, en cómo lo vas a soldar o no soldar. La resistencia a la temperatura que va cambiando. ¿Qué tipo de sustancias van a pasar? ¿Con qué nivel de acidez? Bla, bla, bla. Entonces todo esto, platícanos un poco qué implicó esos retos, cómo los resolvieron en estos temas de inteligencia artificial. Todos los problemas que se suscitan en la ingeniería y en las ciencias, a fin de cuentas son problemas de optimización. Tú quieres encontrar la mejor combinación para llegar a una meta de manera eficiente y efectiva. Ahora, ¿cuántas posibilidades hay? Hay miles de millones, ¿no? Entonces, a alguien se le ocurrió que si la naturaleza había actuado tan bien, porque cuántos seres vivos existen, ¿no? Los pingüinos, por ejemplo, tienen una combinación óptima de volumen y la grasa que almacenan para poder nadar en el agua fría. Claro. Y las jirafas tienen el cuello largo para poder alcanzar la acacia, si no, no comen. Bueno, eso lo dio un proceso evolutivo. Entonces ahí los seres, que en este caso seríamos los seres, las jirafas o los pingüinos, en realidad son la expresión de todos los elementos que tú necesitas para tener una combinación óptima que te garantice que, por ejemplo, este edificio ni se va a caer, ni va a llover. En el caso de ese oleoducto, todas estas cosas que tú dijiste, y muy bien, era lo que tenía que saber. Claro. Era una combinación muy grande de cosas. Y no existe un algoritmo conocido
permita resolver ese problema. Claro. Entonces lo que hicieron fue decir, vamos a simular el proceso evolutivo. Planteamos un individuo, el individuo es una posible solución. Planteamos una población que es una colección de posibles soluciones y dejemos lo que evolucione. Medimos qué tan bien se desempeña ese individuo versus el problema que queremos resolver, que es cómo lograr que el aceite crudo llegue de Alaska a Estados Unidos. Entonces, con estas combinaciones nos cuesta tanto, dura tanto tiempo, etc. Entonces, lo calificas. Y entonces, lo que hace la evolución, cuando deja que los seres persistan o no, lo logras ahí haciendo que aquellos que tienen un mejor desempeño tengan la posibilidad de sobrevivir. Y aquí desempeño ya es el costo, todo la duración, eso que tú dijiste, ¿no? de la obra, todo eso. La resistencia. Exacto. Y entonces, si el individuo tienes, voy a decir 200 individuos, porque en la computadora tienes esa ventaja. Entonces, 200 individuos, pues unos van a ser mejores que otros para resolver este problema del oleoducto. Entonces, los que no resultaron muy buenos, los desechas. Como la naturaleza. Como le hace la naturaleza, por selección natural. Entonces, los que sobran, los mezclas. Eso se llama el cruzamiento, que es, por eso es que la naturaleza descubrió el sexo, porque es una manera de privilegiar los buenos caracteres que tienen en sus seres vivos. Y entonces se mezclan estos individuos, se hacen pequeñas mutaciones, y una vez que tienes eso, ahora tienes una población que es hija de la anterior. Eso lo repites. Y después de un cierto tiempo, el mejor individuo de todos es el que resolvió el problema del oleoducto. Qué barbaridad. A ver, ¿y este caso específico fue en qué año? ¿Cuándo fue? Fue en 1974, por ahí. O sea que estas cosas que para mí hoy me suenan como a ciencia ficción, pasaron desde el año 74. Sí. De hecho lo empezaron desde antes. Los pioneros en esto fueron los alemanes. Diseñaban los perfiles de las alas de los aviones utilizando computación evolutiva. El ancho, la forma, lo hacían, ¿cómo es? Eran dos investigadores alemanes. Y pues eso se ha ido desarrollando y ahora en muchísimas aplicaciones, inclusive en la bolsa, en donde hay aplicaciones para invertir en bolsa, hasta te dicen que hay un algoritmo genético para que escojas cuál es tu mejor combinación. Ahí el individuo es la combinación de acciones que tienes que considerar para que te maximice las utilidades. Y por eso el tema de que muchas de estas decisiones hoy en día les están tomando algoritmos, ¿no? O sea que en el fondo está este ejercicio de individuos que empezaron siendo instrucciones. Así es. Y que hoy en día son finalmente los que acaban tomando estas decisiones óptimas. El doctor Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, de Animales a Dioses y Homo Deus, señaló en el Foro Económico Mundial de este año que la disrupción tecnológica conlleva varios riesgos importantes. El progreso destruye algunos empleos, pero crea muchos más. El problema es que no todos pueden reinventarse para poder adquirir uno de esos nuevos empleos. Por ejemplo, un conductor de camiones que pierde su trabajo ante vehículos autónomos no se le facilitará convertirse en programador de software o profesor de yoga. Como la tecnología avanza cada vez más rápido, la gente tendrá menos tiempo para reinventarse. Por ello, señala Harari que podría crearse una nueva clase social de gente irrelevante que aún no pueda conseguir trabajo. Además, Harari advirtió que podría darse un nuevo proceso de colonización. En el siglo XIX, los países que se industrializaron primero, como Reino Unido, empezaron a colonizar y obtener beneficios del resto del mundo. Algo similar podría pasar en el siglo XXI con el avance de la inteligencia artificial. Imaginemos que un grupo de empresas y el gobierno de un país desarrollado posean toda la información, incluyendo debilidades y corruptelas de cada juez, periodista y político de otro país en vías de desarrollo. En este caso, la nación dominante no necesitaría enviar soldados para controlar decisiones políticas de otro país. En palabras de Harari, se convertiría en una data colony, en la que sus líderes serían manipulados para hacer lo que otras potencias quieran. Otro riesgo son las dictaduras digitales. El conocimiento biológico, más la capacidad computacional adecuada y la información necesaria, permiten hackear humanos, es decir, lograr que hagan lo que alguien más quiera que hagan. Los dueños de inteligencias artificiales poderosas e información acerca de las personas, cada día más completa, pueden llegar a entendernos y a conocernos mejor que nosotros mismos. Esto puede facilitar que predigan nuestro comportamiento y nos manipulen. El poder de hackear humanos podría derivar en los regímenes más totalitarios de la historia, y ya hay gobiernos dispuestos a monitorear todo sobre ciudadanos, como sería el caso de Corea del Norte. Los ricos y los líderes no estarían a salvo, pues mientras más poderoso sea alguien, más interés habrá también de monitorearlos.
Los humanos hemos perdido capacidad de decisión al delegar deliberaciones a algoritmos. Millones de personas confían en el algoritmo de Google para decirles qué leer y en los de Netflix y Amazon para saber qué ver y qué comprar. En un futuro los algoritmos nos podrían decir dónde trabajar, con quién casarnos, o si el Banco Central debe subir o no las tasas de interés. Dadas las limitaciones de nuestra capacidad cerebral, no tendríamos la destreza para entender ni juzgar las decisiones que las computadoras estarían tomando por nosotros, limitándonos a razonar que la tasa de interés es tal porque así lo dijo la computadora. Los humanos podríamos perder el control sobre nuestras vidas y la capacidad de entender políticas públicas y arreglos institucionales. Un ejemplo vigente es el sistema financiero, tan complejo que casi no hay humano que lo entienda en su totalidad. Lo mismo podría pasar con la política. Entonces ahora, por eso, empresas como Yahoo, Facebook, Google, estas empresas les llaman data harvesters. ¿Qué es lo que hacen? Cosechan datos. Entonces jalan millones de datos. Y la genialidad de las personas que están detrás de estas empresas fue idear una manera en la que la propia gente te suministrara sus datos personales. Pues sí. Entonces, escoges qué música me claro, gusta, qué película me gusta, qué libro me gusta y te estoy diciendo quién soy yo. Pero además, ¿con quién voy al cine? Claro. ¿A qué hora voy al cine? Sí. ¿A qué cine voy? Entonces, todo eso, cuando tienes toda esa enorme variedad, ¿cuál es el algoritmo que me dice estos cuates si van a comprar zapatos? Pues no sé, pero la computadora me va a decir. Claro. Ese es el negocio de todas esas empresas. Sí. Es uno de los negocios principales. Y bueno, también obviamente ha tenido ya aplicaciones en inteligencia militar. Entonces, se caen las Torres Gemelas y a las 2 horas ya saben que es Bin Laden. Pues, ¿cómo le hicieron? Porque tienen grandes bases de datos, asocian todas estas cosas y dicen, bueno, posiblemente este grupo. Igual pasó cuando... Y seguramente eso lo usan muchas veces para desactivar a un Bin Laden. O sea, Sí, antes claro, de. seguro. Y esas muchas veces, Seguro. pues más bien, seguramente son la gran mayoría de los casos que nosotros, ciudadanos de a pie, no nos acabamos enterando. Sí, claro. Pero lo están haciendo. Y, por ejemplo, empresas como Google no solamente hacen eso, deciden qué productos son los que son más viables. Porque la gente manifiesta sus intereses. Sí. Y el chiste está en tener ese universo de posibilidades y extraer de ahí, como decía yo, los patrones de comportamiento. Eso es lo que tú quieres. El coronavirus nos ha obligado a encerrarnos en casa y evitar el contacto entre humanos, lo que ayuda a acelerar la digitalización de nuestro mundo. Se ha incrementado el trabajo desde casa mediante Internet, se han reducido los pagos con efectivo y se han incrementado los pagos digitales y el comercio electrónico. Esto significa que estamos cada vez más cerca de que millones de personas queden obsoletos, que se generen dictaduras digitales, que los humanos seamos hackeados o perdamos poder de decisión frente a las máquinas. Oigo en las personas que yo he ido entrevistando que, y por ejemplo, puse este ejemplo de Watson, que yo decía que al final del día no sé qué tan útil sería el día de mañana estudiar Derecho, porque ya había Watson. Aquí creo que la respuesta que me dieron, por lo menos hasta el momento me satisface, que es no, los que van a desaparecer son los abogados que no usen Watson, pero el que use, un poco el mensaje de algunos es las máquinas no nos van a sustituir, pero sí nos vamos a complementar. Las computadoras yo entiendo que son como una especie de prótesis, ¿no? O sea, cuando empezaron las computadoras decían van a dejar sin trabajo a la gente. Y entonces platicaba yo con alguien recientemente y le decía, el trabajo que tú tienes hoy no lo tendrías si no hubiera computadoras. Sí, sí, o sea, una cantidad de trabajos que hoy no habría Un montón. sin ese instrumento. En ese mismo contexto, el que prevea que las máquinas van a dejar a un lado a la gente, yo no lo veo así. Lo que creo es que antes de que hubiera lentes, pues todos éramos miopes. Si me pongo unos lentes, ahora veo mejor y puedo hacer más cosas. Y eso no quiere decir que mis ojos hayan sido inservibles, ¿no? Claro. Entonces, los sistemas de cómputo actuales no están dentro de nuestros cuerpos, pero un teléfono celular es un ejemplo de eso. Sí. Nos da un Que nos montón de potencia, información. Claro, nos potencia. nos hace tener capacidades que antes no teníamos. Supongo que si me preguntaran, yo diría, pues eso se va a convertir en implantes. En el siglo XXII o no sé cuánto. Ya prácticamente nada es bueno por sí o malo por sí, o per se, sino que realmente es más bien el uso que le des. Los vehículos no te quitan tu capacidad de moverte por ti mismo, solo te dan la opción de incrementarla si los usas, pero mantienes tu libertad de caminar. Los robots son muy buenos para hacer operaciones, pero son pésimos para tareas simples.
cómo abrir una puerta. Tampoco son buenos para idear y construir la próxima empresa multimillonaria. Es muy difícil pensar que los robots nos puedan sustituir. Lo más probable es que solo se amplifique lo que ya está pasando, que humanos y robots colaboremos juntos, aprovechando lo mejor de cada quien, integrándonos cada vez más y generando mayor bienestar para la humanidad. Lo que sí debemos evitar es que toda capacidad tecnológica se concentre en pocas manos o quedar nosotros mismos obsoletos. Si el acceso a la mayor tecnología no se democratiza, corremos el riesgo de crear sociedades cada vez más polarizadas, llenas de rencor, inseguridad e insostenibles, donde se podrían configurar los más grandes temores como las dictaduras digitales. Miles de personas y empresas en el mundo están trabajando para democratizar el acceso al progreso tecnológico y científico, como hemos visto en pasados episodios de Ahora Futuro México y el mundo. Debemos seguir trabajando para que las herramientas y el conocimiento lleguen a manos de todos. Respecto a no quedarnos obsoletos, lo que podemos hacer está muy claro: nunca parar de aprender. El acceso a la educación se ha incrementado como nunca antes gracias a Internet, pero no solo debemos aprender habilidades técnicas, también tenemos que cambiar nuestra mentalidad y nuestra capacidad para colaborar en equipo. Araceli Campos, directora de Laboratoria en México, una escuela que nació con la misión de integrar a las mujeres en el mundo laboral de la tecnología y de la programación computacional, nos explicó que a sus estudiantes también les enseñan cómo adaptarse al cambio, estar motivados para siempre mejorar y siempre entregar algo que las personas valoren para nunca quedarse obsoletos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Laboratoria? Tender este puente entre lo que las empresas están buscando para crear productos y servicios digitales que sean relevantes y la educación o la formación que necesitan las personas para poder tener oportunidades laborales interesantes, ¿no? Entonces, haciendo esta conexión, también encontramos que las empresas no solamente estaban buscando talento, sino también necesitan cambiar esa mentalidad. Entonces, hablamos de personas que necesitan adaptarse al cambio, que tienen que comunicarse asertivamente, negociar, recuperarse del fracaso, pero todo eso también se lleva al contexto empresarial, donde las organizaciones también deben de moverse a ser organizaciones que abrazan el aprendizaje como su día a día, ¿no? Organismos vivos que aprenden y que a través de ese aprendizaje pues, pueden crear un contexto donde no nada más estas mujeres, sino cualquier talento pueda desarrollarse dentro de esa organización. Porque tú me dijiste, y justamente como lo digital es transversal y lo digital está en todos lados, se ve que todo tipo de empresas, grandes, medianas, pequeñas, seguramente más las grandes, en fin, están requiriendo ese tipo de habilidades. O sea, y no las están encontrando muchas veces ya en las carreras tradicionales. No traen esas habilidades porque no traen las herramientas. Entonces, por eso entiendo que también se ha abierto, me decías tú, se ha abierto, que muchas empresas hoy en día te dicen, no me importa qué estudiaste, no me importa lo que has hecho. Platícame un poco más que nos decías, lo que me importa es que estés motivado, lo que me importa es que tengas estas otras herramientas, porque las empresas mismas se están dando cuenta que tienen que cubrir necesidades que no están ya cubriendo de las carreras tradicionales. Y creo que es un esfuerzo paralelo, ¿no? O sea, y lo vemos con las egresadas de Laboratoria. Las egresadas de Laboratoria entran a equipos de tecnología con este marco de agilidad, que es en el cual normalmente se trabaja en tecnología, y empiezan a empujar a toda la organización. ¿Y qué pasa con los líderes de la organización que buscan que esa mentalidad de agilidad no solamente lo tenga el área de tecnología, claro, sino que se pueda transferir al área legal, al área de finanzas, a las áreas más tradicionales del negocio? Entonces, ¿qué haces para eso? Pues justamente puedes traer más, y de hecho nosotros hacemos esto. Laboratoria lleva estas habilidades de upskilling enfocadas en desarrollar habilidades del futuro, habilidades de adaptarse al cambio, habilidades socioemocionales a sus colaboradores, ¿no? Entonces vemos cómo las empresas adoptando ambas estrategias es que empiezan a perfilarse a una transformación en la era digital que no sea tan frustrante, ¿no? Y que realmente esté enfocada en agregar valor al usuario final, que eso es lo más importante, ¿no?
¿Cuáles son las empresas que se van a mantener relevantes Pues sí, en la era digital? Los que los clientes las ven como Exacto. que les ayudan a satisfacer sus necesidades. Las que entregan valor, ¿no? Y que buscan siempre entregar ese valor. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de teniendo el talento tanto formado como adquirido que empuje a toda la organización a ese enfoque. No solo los empleados pueden quedarse obsoletos, también las empresas corren este riesgo. Por eso deben buscar que sus trabajadores siempre se estén capacitando y mejorando sus habilidades técnicas, sociales y emocionales. La manera de predecir el futuro es crear, por lo que aún no tenemos la certeza de qué pasará con las computadoras en los siguientes siglos. Lo que sí sabemos hoy es que la inteligencia artificial y el machine learning nos están permitiendo avances exponenciales en la mayoría de los campos del conocimiento. Estas herramientas ya se usan para descubrir nuevos planetas, detectar enfermedades, hacer préstamos de dinero más accesibles y reducir costos en la producción de bienes y servicios. Este progreso exponencial se da porque con el machine learning, con la inteligencia artificial, se pueden resolver problemas que los humanos no sabemos descifrar y esto se logra a una velocidad cada vez mayor. Pero podemos estar tranquilos. El machine learning permite a los bots aprender lo que nosotros les pedimos que aprendan, sin salirse de nuestro control, por lo menos hasta ahora. El verdadero peligro se encuentra en el uso que le damos nosotros los humanos a estas herramientas. El resultado del progreso tecnológico está en nuestras manos. Lo importante es democratizar el acceso a las herramientas y el conocimiento más avanzado y nunca parar de aprender. Mientras más gente pueda aprovechar el progreso tecnológico, habrá más mentes trabajando en resolver los problemas que nos afectan a todos, por lo que se mejorará la calidad de vida de más personas. En próximos episodios en Ahora Futuro México y el Mundo hablaremos sobre uno de los avances de la ciencia que más preocupación causa, la ingeniería genética, los riesgos y las oportunidades que implica tener control pleno sobre nuestro ADN.